Hola, mi nombre es Carlos Muñoz y hoy vamos a explicar dos temas muy importantes de diseño de experimentos. El primero de ellos va a ser la comparación de media, que es una NOVA, un análisis de varianza donde se identifica por lo menos un par de niveles del factor significativo, son diferentes entre sí, pero no dice cuáles son. Para identificar la diferencia entre factores, se define el factor A como factor A1, A2 y AN, el número de factores, y los factores B como B1, B2 hasta N, el número de factores de B, y estimamos los posibles pares de medias que se pueden formar con los niveles del factor A y el factor de B. Esta sería la diferencia mínima significativa o el LSD por sus siglas en inglés. Entonces, al lado izquierdo tenemos la ecuación que se utiliza para el factor A y al lado derecho la del factor B. Y entre ellas se van a comparar para ver cuál es significativamente diferente. También tenemos dos temas como son la verificación de la normalidad, que en un análisis de normalidad, o también llamados contrastes de normalidad, se tiene como objetivo analizar cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a lo esperado. El dato esperado sería la distribución normal o desviación típica. Y la verificación de varianza constante nos habla de que se emplea para nombrar la propiedad de algunos modelos de regresión lineal en los que los errores de estimación son constantes a lo largo de observaciones. Una varianza constante nos permite entonces disponer de modelos mucho más fiables. Continuando entonces con nuestro experimento, vamos a calcular la tabla de la NOVA para el diseño factorial A cruz B y verificar la hipótesis H sub 0 para el efecto A, para el efecto B y para el efecto AB. Para esto encontramos que se rechaza la conclusión H0, es decir, el efecto A1 no es igual al efecto A2, el efecto B1 no es igual al efecto B2 y el efecto AB no es igual a B1 no es igual al efecto AB2. Esto pues para todos los efectos, por todos los tratamientos de cada efecto. Entonces aquí realizamos la diferencia de medias y procedemos a calcular la diferencia de medias para el factor A. Vemos que para todos los pares la conclusión es que son significativamente diferentes y aquí en el método gráfico encontramos que algunas, aunque se traslapan, no que no llegan a ser iguales. Entonces continuamos con el factor B. Para el factor B vemos entonces que la conclusión para todos los pares es que son significativamente diferentes. Esto se puede ver también en la gráfica. El factor B presenta un mayor nivel de compresión en 0.945, en el factor B3, y esto también lo podemos ver aquí en la gráfica. Continuamos para los factores AB con A igual a 1. Aquí podemos ver cada tratamiento. A igual a 1, A igual a 1 es 20. Vemos sus conclusiones, su gráfica de interacciones. AB para el factor A, AB con A igual a 2. Aquí tenemos el factor A4. Aquí tenemos el factor A3. Aquí es para el factor A5. Recordemos que estos factores A5 es el constante, mientras que el B varía. Para el factor AB igual a A6, el nivel A6. Para el A7 encontramos acá arriba para el A8, A7, perdón, y este sería el de A8. Este sería el nivel A10. Aquí podemos ver también su gráfica. Y este sería el nivel A9, igual a 28. Para el análisis unifactorial con factor A1 constante, encontramos entonces que para la tabla de la NOVA se rechaza el H sub 0, lo que quiere decir que el factor B tiene incidencia estadísticamente significativa sobre el esfuerzo a compresión en el factor A. Luego, para cada factor también realizamos la verificación de la normalidad y encontramos entonces que no se rechaza la normalidad de los errores. Esto pues lo podemos ver reflejado en la gráfica residuos versus XY, que en la parte izquierda encontramos pues todos los cálculos pertinentes para llegar a esta conclusión, aparte pues del método gráfico. Para la verificación de la homoestasidad, que la encontramos acá abajo, se rechaza la homoestasidad, y esto quiere decir entonces que se rechaza la varianza constante, por lo tanto el ANOVA no es válido. Esto pasa igual para los factores A1, A2, A3, A4, A6, A8 y A9. Para los factores A5, A7 y A10, entonces encontramos, por acá podemos verlos a la parte derecha, que no se rechaza la homoestasidad, lo que quiere decir que la NOVA es válido, ya que los errores se distribuyen con varianza constante. Para el método gráfico de la verificación de la varianza, encontramos entonces una tabla donde podemos ver los predichos versus los residuos, y como no encontramos un patrón en la gráfica, concluimos entonces que se rechaza la homoestasidad y que la NOVA es inválido, justo como lo concluíamos en la tabla analítica de la NOVA, que la encontramos en la parte superior. Esto ha sido todo por el video de hoy, muchas gracias y hasta luego.